Vamos con una nueva lección urgente de economía para Progress. Hoy vamos a explicar por qué el gobierno, por qué el Estado no debe hacer nada para tratar de rescatar a las personas que tienen hipotecas a tipo variable y les ha subido muchísimo la cuota de la hipoteca. Y dirán ustedes, ¿y por qué, Luisfer? ¿Por qué tú no quieres que rescaten a esta gente que les ha subido 300, 500, 1000 euros mensuales la hipoteca por el efecto del Euribor? Bueno, pues porque si lo hace el Estado, si ahora acude y hace normas, hace leyes para que o bien se les cambie automáticamente la hipoteca, o bien el banco tenga que respetar unos tipos de interés que no van en consonancia con los nuevos costes que tienen los propios bancos, se producen una serie de efectos que van a hacer que las financiaciones que tengamos en la banca sean peores que las que tenemos hasta el momento. ¿Y por qué dices esto? Porque ya ha pasado en el pasado. Ustedes recordarán seguramente cómo aquello de las cláusulas suelo y las cláusulas techo, precisamente cuando bajaron tanto los tipos de interés y la gente tenía contratada hipotecas con una cláusula techo y con una cláusula suelo que hacía que, como el Euribor había bajado por debajo de ese suelo, a ellos no les bajara la hipoteca tanto, pues se recurrió, se hizo política judicial, se hizo política en los tribunales y se les terminó dando la razón. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que ya no tenemos suelos y techos, es decir, que ahora tenemos hipotecas a tipo fijo, o hipotecas a tipo variable, o hipotecas mixtas, pero ya no tenemos hipotecas con cláusulas, es decir, una hipoteca tipo variable en la que a ti te prometen que no te van a subir más de tanto, pero evidentemente también te dicen que no te van a bajar más de cuánto. ¿Y qué es lo que ha hecho el Euribor? Vamos a recordar qué es lo que ha hecho el Euribor, porque hay que ser consecuente también con las decisiones que uno toma. Hay algo a lo que tendríamos que tener todos presentes, también los progres, y es la responsabilidad. Oiga, usted está firmando probablemente el contrato más importante por cuantía económica de su vida, pues tiene usted que comprender cómo funciona. Esta es la evolución histórica. El Euribor desde 1999 ha tenido picos por encima del 5%. Quienes contrataban hipotecas aquí o aquí, si querían hipotecas a tipo variable, que les dijeran que no les van a subir, por ejemplo, más de un 3% o que no les va a bajar más de un 2%. Entonces, mi tipo de interés siempre se va a mover entre el 2 o el 3, o igual era entre el 1 y el 4, pero ¿qué es lo que sucedió? Que el Euribor ha tenido una serie de años que bajó desde aproximadamente 2013, que ya se puso en el 1%, ha llegado a estar en negativo durante muchos años hasta ahora, hasta el 2021 que empezó a subir y 2022 que ya lo tenemos cerca del 4%. ¿Qué pasaba con esas personas que ahora quieren que les rescate durante estos años si tenían contratada la hipoteca? Que han estado pagando prácticamente nada, un 0,5, un 0,3, un 0,7% de interés. Claro, durante mucho tiempo, durante 10 años han estado pagando tipos muy bajos. De esto se han beneficiado. Las personas que contrataron aquí tipos fijos al 3% y han estado pagando el 3% durante toda esta época no han pedido rescate. Ahora se benefician de tener una hipoteca que está por debajo de los precios del Euribor, pero han estado pagando más durante todo este tiempo. ¿Qué pasa si el gobierno empieza a rescatar a los que se han aprovechado de toda esta época de tipos bajos porque ahora les sube mucho la hipoteca? Pues sucedería que cambiará el mercado hipotecario y que terminaremos pagando tipos muy altos cualquier persona, tanto el que la compró barata a tipo variable y se aprovechó de tipos bajos, como el que aprovechó el momento en el que los tipos fijos estaban más altos y decidió comprar una hipoteca o contratar una hipoteca a un tipo del 1%, por ejemplo, tipos de interés que han estado vigentes hasta hace apenas unos meses y que desde los medios de comunicación también explicamos que en su día se podía tener. El problema de pensar que el Estado está ahí para todo, para rescatarnos cuando nos equivocamos en decisiones o cuando las decisiones que tomamos dejan de favorecernos, lo que hacen es complicar el mercado para evitar que tengamos situaciones de privilegio. Era un privilegio poder contratar una hipoteca en el que nos prometieran que no se nos va a subir nunca por encima del umbral, pero que evidentemente el banco se tiene que proteger poniéndote un umbral más bajo también, y no darte menos o no cobrarte menos de un umbral bajo. Pues a lo mejor mucha gente ahora consideraría que una hipoteca de esas características sería extraordinaria. ¿Qué pasa? Que ya no existen. ¿Por qué? Porque se hizo populismo judicial. Ahora solo tenemos o fijas, o variables, o mixtas. El que ahora se nos rescate o se les rescate a aquellas personas que tengan contratadas hipotecas a tipo variable por parte del Estado,
va a generar unas ineficiencias a futuro que las pagaremos todos, y además sería profundamente injusto. El Estado debe sacar sus manos del mercado y dejar que el mercado funcione con naturalidad. ¿Usted ahora le viene mal? En su día le vino bien.